No vamos a una enfermedad holandesa, o sea, no vamos a ser un país carísimo en dólares. ¿Por qué? Porque hago una cuenta de dólares y digo, veo, primero que tomando las proyecciones más positivas, audaces sobre las exportaciones probables en estos sectores a 5 años vista, vos lo que ves es que pasamos más o menos de 25 mil millones de dólares que podemos tener este año entre minería y energía, que son 500 dólares per cápita, que dicho sea de paso están parcialmente inflados por precios muy altos, ¿no? Tanto en minerales como en energía por la guerra. Pero las proyecciones más audaces te hablan de en 5 años sumados 60 mil millones, un poco menos incluso. Te está hablando un poco más de $1.000 per cápita. Entonces decís, esta cantidad de dólares por habitantes de exportaciones de estos sectores es una cosa fuera de serie, no. En relación al tamaño de la economía. En relación al tamaño de la economía, exacto. Dada la población que tenés, cerca de 50 millones de personas dentro de unos años, un poco menos. No, definitivamente no. ¿Y cómo lo sé? Y bueno, mirá, me fijo en Chile. Chile tiene 3.500, 4.000 dólares per cápita de cobre. Miro... y no es enfermedad holandesa. Y Chile. No es un país que diga, no, mirá que es carísimo en dólares. Miro países como Australia, Canadá, 6.000 dólares per cápita de los sectores... exportan más del doble entre industria y servicios. Australia, que tiene 9.000 dólares per cápita, tiene casi la mitad Noruega, otro caso que se cita mucho, 15.000 dólares per cápita de recursos naturales no renovables. Entonces, claramente tener 1.000 dólares per cápita de recursos naturales de exportaciones no es el caso de un país. No puedes hablar del Emirato de Sudamérica. Definitivamente no. No es que te van a salir, vos decís, no es que te van a salir salen dólares por la las oreja. orejas. Exacto. No te salen. A eso le agrego dos o tres datos más adicionales. Una, que en la cuenta estamos mirando acá exportaciones, pero la provisión neta de dólares que van a generar esos sectores es menos que las exportaciones, porque van a tener que pagar importaciones para producir, van a tener que usar dólares para pagar la deuda que están tomando para las inversiones que están haciendo ahora, y van a tener que usar esos dólares para, en buena medida, remitir utilidades. Claro. Entonces, de modo que el flujo neto es mucho menos que esos 1.000 y pico per cápita que estamos calculando. Y el otro elemento que hay que traer en la cuenta, por lo menos en el mediano plazo, es que vos partís de una situación en donde la economía argentina tiene un banco central con reservas netas negativas. Entonces, vos tenés que ir camino a un banco central que tenga más o menos algo parecido a lo que tienen otros países bimonetarios como de la región, como son Perú y Uruguay, que ellos han transitado desde mediados de los 2000 hasta hoy con entre 20 y 35 llegan a tener por ciento del PBI en reservas en los bancos centrales. Entonces, haciendo una cuenta muy sencilla, aspirar al 10 puntos del PBI en reservas te va a consumir una cantidad de dólares, que sé yo, 15.000 dólares por año durante los próximos 5 años de acumulación neta del Banco Central. Entonces, el tipo de cambio que vas a necesitar para tener esa excedente de dólares en la economía, para que el Banco Central los pueda acumular, y es un tipo de cambio más alto que el de una enfermedad holandesa. O sea, yo no creo que la economía argentina pueda tener una situación de crecimiento sostenido, acumulación de reservas parecidas a las que necesitas, con un tipo de cambio como el actual, de hecho. Bueno, entonces hablemos un poquito cómo sigue el programa económico, ¿no? Todo esto que vos contaste, muy interesante en términos de pantallazo, me lleva a discutir un poquito cómo es el programa económico hacia adelante, ¿no? Yo coincido bastante con la visión. Sí, yo te escuché decir que hablemos de enfermedad holandesa en 5 años. Te escuché en algún momento. Sí. Pero aparte, porque yo creo que eso lo cree el propio equipo económico. Que el año pasado estaba hablando de los llorones de la cuenta corriente de balance de pago, que eras vos y Frenkel y todos llorones de la cuenta corriente de hace años. ¿Por qué? Porque este gobierno, no solamente este gobierno, muchos de los que comparten doctrinariamente el plan económico, lo escuché la otra vez a Nicolás Dujovne también, dice, por la cuenta corriente vos no podés sumar los dólares que
que necesitas por esta economía que está subcapitalizada, que necesita inversiones, que la única forma de sumar esos dólares, acumular reservas, todo, es con ingreso de capitales. No, eso definitivamente necesitas. El tema Claro. es si macroprudencia... Pero ingresos de capitales no son la inversión extranjera directa. Son ingresos de capitales de todo tipo. Bueno, lo que pasa que ahí los tenés- dólares del colchón, los dólares de cartera financiero, emitiendo deuda a las empresas y el sector público. Es decir, necesitas mucho ingreso de capital. Por eso te pregunto, ¿no crees que ese era un poco el plan A del gobierno? Sí. No, yo creo que ese Ese es el plan A del gobierno. es el plan A casi cualquier De gobierno, todos los gobiernos. porque en otro paper que escribimos Claro. con Gerchunov, hablamos, digamos, que en Argentina la palabra populismo casi no tiene sentido, porque todos los gobiernos quieren tener el tipo de cambio bajo y que lo financien con entrada de capital. O sea, entonces, digo, hablar de populismo es como describir a todos los argentinos. ¿Por qué? Porque a todos les gusta, o sea, a los argentinos les gusta tener un tipo de cambio, o sea, salarios en dólares altos, en definitiva, ingresos en dólares altos, entonces tenés una dificultad ahí. Yo creo que olvídate lo que acabo de Pero decir. perdóname, desde el punto de vista... ustedes también escribieron el paper que siempre me lo recomendaba Javier Fickman, que eso significaba no solamente salarios en dólares altos, ¿no? Que el otro día la dueña de Sinteplas nos decía, estamos muy caros con salarios muy altos en dólares respecto a Brasil, por eso exportamos a Chile desde nuestra fábrica en Brasil y no desde acá. Sino también un ingreso real más alto, ¿no? Porque los bienes salarios, los alimentos en Argentina, que es lo que exporta, donde tenés un dólar más bajo, tenés salarios real más alto. Real más alto. Sí, no, otro trabajo con Pablo, que hablamos de que en definitiva Argentina tiene un problema, o sea, una lectura nuestra sobre la inestabilidad macroeconómica de tanto tiempo de la Argentina, es que vos tenés como una especie de pelea, de contradicción entre el tipo de cambio que le gusta a la gente, o el salario que le gusta a la gente es más alto que el salario que en realidad te permite la economía tener, porque vos necesitas, o sea, el salario al que van los políticos y la sociedad es un salario que te da un resultado de cuenta corriente que no es financiable de forma sostenida. Entonces nosotros decimos un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico que es más alto que el equilibrio social. Entonces esa puja permanente hace que estés todo el tiempo ciclando. Esa es un poco nuestra hipótesis sobre ¿Y qué vas hacia adelante? Pero pongo el paréntesis que lo que está contando Rapetti, para que no se agarren de los libertarios y que no se entusiasmen mucho los kirchneristas, porque está haciendo una crítica furibunda también al kirchnerismo, que justamente quería salarios muy altos en dólares. Y como no tiene en pesos, financiamiento, reprimir financieramente la economía, que es otra solución. Y eso generó lo que Miguel Bein decía el macrocidio. exacto. Digamos, haces pelota la economía, te quedas sin reserva y demás. Sí, el macrocidio en rigor es aprovechar el colchón de reservas que tuviste. Sí. Pero digamos, lo más dañino que Pero para que eso, hizo para fue poder el cepo, ¿no? Digamos, claro. que para sostener el tipo de cambio tan alto. Pero usar los dólares, pero hasta que pusiste el cepo te gastaste todos los dólares para tener salarios más altos en dólares y en poder de compra. Sí. Y después eso no era sostenible. Exacto. Bueno, hacia adelante. ¿Cómo ves que el gobierno puede llevar adelante este plan económico rumbo a 2027? Bueno, yo creo que ya, digamos, yo estaba con la idea por ahí a principio de año, más a la caballo, que decía, bueno, es un muy buen momento ahora que ganaste las elecciones, que hay un clima de optimismo, que los mercados parecían que se te empiezan a abrir, para liberalizar más, comprar, acumular muchas reservas y un poco despreocuparte del nivel del tipo de cambio, que pase a un segundo plano el tema inflacionario. Yo creo que ya en ese terreno han tenido una conquista. Yo creo que no les van a medir, no les van a contar las costillas si la inflación es 2,1 o 1,6 mensual. Pero sí tenés que blindarte desde el punto de vista de las cuentas externas. Entonces lo que te convenía era flexibilizar, no estar encorsetado en un esquema más rígido como es el actual, aunque ahora estás holgado, pero de cara a las elecciones del año que viene, no sé si no vas a tener un problema similar al que tuviste en 2025, que es que
de algún modo se te empiece a estresar el mercado cambiario, ¿no? Entonces, creo que está en una situación bastante más holgada, pero no puedo descartar una situación de estrés para el año que viene. Yo creo que bueno, pero el gobierno a eso que vos planteás no hizo caso. pero dice, claro, que era liberen todo. El cepo no solamente lo plantea Cavallo, que se lo plantea también Carlos Rodríguez. Dice, bueno, así sobran los dólares, bueno, liberen todo, aprovechen, y eso te va a permitir que entren todos los capitales, todas las multinacionales, que el dólar encuentre cuál va a ser su valor de equilibrio, y si es más bajo es porque te llenaron de dólares y se revaluó todo, aumentaron los precios de los inmuebles, todo. Y si es más alto, bueno, en ese nivel más alto de dólares, la economía funcionará mejor, con otro aire para las actividades productivas, todo eso. El gobierno te puede decir, bueno, miren, me pedían que acumule reservas, compré ya 12.500 millones de dólares en lo que va del año, ¿no? No se me abrieron los mercados, parte de eso lo tuve que usar para pagar la deuda. Tengo tipo de cambio flexible, hasta el techo de la banda está 25%. ¿Qué más quieren? Con esto la economía está funcionando. Sí, efectivamente es irrebatible ese argumento. En este proceso, en este periodo pasado, yo creo que es producto de una coyuntura particular. Tenés una economía que está, por lo menos medido en términos de importaciones, en recesión. Las cantidades importadas en el casi primer semestre son 11% más bajas que el primer semestre del año pasado. Es una caída no menor. Tenés menos demanda de importaciones. O sea, no tenés una demanda de importaciones, llamémosla, de equilibrio. O sea, de una economía que se está expandiendo, que están dando bien. O sea, cómo ha generado típicamente la economía. El mecanismo por el cual las devaluaciones generan dólares es porque hacen contraer la actividad y las importaciones. Entonces, no tuviste una devaluación, no estás teniendo una recesión en importaciones que te está generando un ahorro de dólares, por un lado. Estás teniendo precios de las exportaciones muy altos. Hay sectores que están recesivos, sí. Hay sectores que están volando y la economía en general está creciendo. Sí, por eso te digo, mirándolo con las importaciones, vos tenés una economía en recesión. O sea, es una forma de mirarlo, porque justamente hoy yo hace tiempo vengo hablando de, mira, hoy el PBI no me cuenta mucho de la economía, porque tan heterogéneo todo que, digamos, el PBI crece porque crece. Porque tenés dos sectores que están creciendo no a tasa china, arriba de tasa china, a 2 dígitos anuales. O sea, minería y energía están volando. Bueno, sumando al efecto medio coyuntural o transitorio, tuviste una campaña agrícola excepcionalmente buena en rindes. Te puede mejorar el año que viene, pero ya más marginalmente. O sea, no vas a tener un extra de dólares muy grande en el agro, sobre todo además también porque es difícil, los precios ya son bastante buenos. Entonces, campaña agrícola además excelente, precios de exportación de minerales y energía muy altos, y recesión en la Simpo, te están generando un saldo exportador muy, muy alto, un saldo de exportaciones netas muy alto. Yo no sé si el año que viene, o sea, yo creo que, de hecho, para mí nuestra proyección es que el año que viene cae el superávit comercial de bienes y servicios. Nosotros lo estamos calculando para este año más grosso modo 20.000 millones. Sí, de bienes y servicios un poco más bajo, y creo que te cae en 7.000 millones respecto al año que viene, posiblemente por un poco más o un poco menos. Depende del escenario, ¿no? De crecimiento. Pero entonces tenés menos, el año que viene tenés seguramente menos saldo comercial. Tenés de hecho menos financiamiento neto de organismos internacionales. O sea, los organismos, el fondo sobre todo, te pide que pagues más que darte guita. Y es un año electoral donde probablemente, te escuché parcialmente en tu editorial, pero digamos, no es un año. Hoy nadie está viendo un escenario de reelección asegurada. O sea, lo ganan caminando, que es un poco, me parece, el argumento del paseo en el parque de Caputo, ¿no? Digamos,
ya está. Sí. Ese escenario yo no lo veo. Entonces ves un escenario donde tenés incertidumbre política, menos dólares comerciales, menos dólares de organismos internacionales, bueno, podés tener un escenario de mayor presión cambiaria. Yo no lo veo, digamos, en una situación, digamos, vamos, el año pasado sí lo veía mucho más crítico, la situación de dólares. El año que viene no lo veo tan crítico, pero bueno, lo veo en una situación menos holgada. Y Juan Pablo, si querés, sumate, ¿qué alternativa ves para que podría ser el gobierno? Yo pensé que cuando te pregunté, bueno, ¿por qué no te gustaba este equilibrio? Me ibas a decir, mirá lo que está pasando, mirá con el empleo, ahí estoy mostrando. Uno toma los primeros 29 meses de Macri, que es la línea que está arriba, y los 29 primeros meses de Milei, ¿no? Ahí está. ¿Qué es eso? Es el empleo asalariado privado registrado, ¿no? Uh-huh. Y Macri estaba acá, después de la elección de medio término y antes de la crisis que se le desata en abril de 2018, es decir, había recuperado toda la pérdida de trabajo de la recesión inicial con la devaluación, Uh-huh. Es decir, se habían generado prácticamente acá 80.000 puestos de trabajo desde el piso, no, 100.000 puestos de trabajo del piso hasta el techo, ¿no? Estamos hablando después de la elección de 2017. Milei está acá en términos de empleo privado registrado, ¿no? Menos 235.000 asalariado privado registrado. Con la paradoja de que Macri, cuando estaba acá, primeros 29 meses de gobierno, ¿no? Había pasado 2 años, el PBI le había caído en 2014 y en 2027... 2016. Perdón, en 2016, le había caído en 2016, y 2017, y habías compensado la caída de 2014, es decir, la economía casi no había crecido en los 2 primeros años. Y Milei, en cambio, hoy está acá, sí, claro, con un estimador mensual de actividad económica que está 5 o 6 puntos arriba, sí, de como que estaba inicialmente. Es decir, Milei tiene acá un crecimiento económico, pero fíjense lo que pasa con el empleo asalariado privado registrado, y Macri tenía acá una economía que, bueno, que el primer año había caído, el segundo había crecido, pero se lo había compensado. Totalmente, sí, entonces, sí. Entonces, yo pensé que vos me decías, acá pasa algo. Bueno, esto es lo sí, que hablamos de la nota que te comenté, que comentaste, y el informe que te comenté del tema de la economía dual, que sí, vos estás, claro, sectores que se están expandiendo y no absorben gente, porque este empleo que se pierde, que es privado formal, está yendo a parar a lo que te decía antes, al empleo informal, precario, cuenta propista. Precario, sí. Ni siquiera es necesariamente Uber o Rappi, digamos, eso está en un escalón arriba. No, ese es uno de los factores por los cuales yo no creo que se dé el escenario de Camino por el Parque, porque me parece que eso es un lastre desde el punto de vista electoral, eventualmente, para el gobierno. O sea, ese es un problema para el gobierno electoral. O sea, eso hace que me parece que la economía no sea ganability total a nivel electoral. O sea, yo creo que eso es un tema que le va a pesar en el electorado, y no lo veo a eso revirtiendo. Esto como dice Arriazu, que todo coincide en este diagnóstico, son los números, dice, los sectores que están volando son los sectores que no te demandan empleo, pero tampoco te demandan importaciones. Y los sectores que están cayendo son los sectores demandante de empleo, claro, y demandante de importaciones. Por eso tenés un nivel de empleo asalariado privado registrado que te cayó, pero también te cayó en las importaciones. Por eso, entonces, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que, aunque suene loco, yo creo que yo hubiera preferido que el gobierno tuviera una política más agresiva en términos de tipo de cambio. Si esto implicaba acumular más reservas, estoy diciendo sí, había que comprar más reservas porque creo que es transitoria esta baja. Entonces, si vos hubieras preservado un nivel de tipo de cambio, te hubieras llevado a comprar más reservas todavía para tener un tipo de cambio más alto, porque me parece que vamos hacia un tipo de cambio más alto. Segundo, entonces eso es un punto desde el punto de vista cambiario, de política cambiaria. Segundo, política comercial. En política comercial, yo creo que ahí
realmente en aras de bajar la inflación, han regalado mercado y han hecho pelota muchos sectores y actividades. O sea, tenés problema de subfacturación de importaciones, tenés problema de contrabando de importaciones, tenés problema porque no ponés precio de referencia, el dumping no sirve para nada, el courier, o sea, tú estás pegándole a un montón de sectores de actividad, que en parte eso que vos mostrás ahí en el empleo, está pasando por eso, que realmente es excesivo. O sea, te escuchás bueno, pero los bienes vienen al 1,4. Exacto. Y bueno, por eso le está, o sea, está bien. Los textiles vienen al 0,5 mensual, es decir, inflación, exacto. casi inflación internacional, ¿no? Es lo que te está permitiendo. Bueno, pero lo que pasa es que incluso es desleal, porque o sea, digo, no es que está perdiendo plata el productor solamente acá, o sea, que estás expulsando mano de obra porque el productor compite con importados. Es el importador formal el que está expulsando mano de obra, porque no puede competir con o contrabando o con todo lo que es las importaciones por courier. Shane tiene, el mes pasado tuvo 8,3 millones de visitas de argentinos. Sí. Igualmente en el agregado eso es poco, ¿no? De las importaciones. Bueno, habla con los importadores de calzado, sectorialmente tiene impacto tiene sectorial. Un impacto fuertísimo. Martín, de los motores que uno ve que pueden dar en algún momento impulso a la economía, inversión, crédito, consumo. De hecho, acaba de salir, recién lo anunció el ministro Caputo, que en junio hubo déficit fiscal primario y financiero. Es algo estacional, pero bueno, pago de cupones, aguinaldo, baja de recaudación general. ¿Cuál ves alguno que empiece a mostrar algún signo positivo, si es que crees que puede darlo o no, para adelante, teniendo en cuenta la foto de hoy? ¿De sectores? De los motores en general. ¿Viste? Porque llevamos 4 trimestres con caída consecutiva de inversión. Sí. Mostró el último dato de PBI, pero... llama la atención junto con... por ejemplo, inversión, los datos de importaciones de bienes de capital no están recuperando. O sea, no hay una señal muy positiva ahí. No, yo creo que el sector, el tema crédito es un tema que está muy deteriorado. Nosotros estamos sacando un informe ahora sobre el tema Mora. Bueno, que se está hablando un montón, ¿no? Vos lo que ves es, obviamente todo lo que es el segmento no bancario, claro, de crédito, fintech y billeteras, que están hechas pelotas. Sí. La mora en personas, que es mayormente personas ahí, es de 1/3 casi. O sea, 1 de cada 3 créditos están en mora. Tremendo. Y en sector bancario se multiplicó en un año y medio por 5 la mora en empresas y en personas, llegando a niveles muy altos. Entonces, no veo que el crédito sea un motor de demanda. No estoy viendo salario real creciendo muy fuerte y que pueda empujar. No estoy viendo el empleo que pueda mejorar. O sea, yo veo más bien una economía que en los sectores que son independiente de la demanda doméstica van a seguir volando porque tienen su cauce propio. Agroindustria depende un poco más del clima, pero todo parece indicar que si no hay inundaciones va a ser buena la cosecha del año que viene. No sé el diferencial con esta cómo será, pero va a andar bien. Pero todo lo que es más dependiente del mercado doméstico, del gasto doméstico, lo veo muy frágil. Te hago la última. El gobierno, yo estoy seguro que la apuesta principal es la cuenta capital. Digamos que le ingrese muchos dólares, por eso está hace rato pensando que el riesgo país se tendría que haber desplomado a los 300 puntos. Abrir la refinanciación de deuda e ingresar, por eso está con esta obsesión, inocencia fiscal 1, blanqueo, inocencia fiscal 2, ¿no? De que entren los dos. Y uno ve algunas cosas y dice, ya sea porque tenés también dólares que se generan y se quedan en el sistema, entonces sobre eso le emitiste
vas a emitir 6.000 millones de dólares de bonos locales, digamos, y te lo van a prestar. Las empresas este año emitieron obligaciones negociables por 10.000 millones de dólares. Entonces son los propios argentinos, están los dólares ahí, poco inversor internacional. ¿Ves que tiene una chance? Porque a diferencia de otros planes de estabilización que hemos visto en otro momento, los planes estos, los 90, Macri y demás, que sí se financiaban con un ingreso de capitales muy grande y endeudamiento en dólares, ¿no? Del sector público y del sector privado. Y acá la verdad que ha sido muy escaso el financiamiento que le han dado, más allá del FMI. Entonces, ¿ves que el gobierno tiene una chance de abrir? Porque hasta ahora, el gobierno ahora sea el marketing, enfermedad holandesa, fíjense, la cuenta corriente la equilibramos, el año pasado decían llorones, porque el gobierno iba con otra cosa, estaba convencido. Milei está convencido que después de la elección se derrumbaba el rico país, se abrían los mercados, entraban los capitales. Eso no pasó. Entonces, ¿ves alguna chance de que este programa le termine dando al gobierno, ¿no? Como una especie de satisfacción, que a último minuto entran los capitales y te resuelven los problemas? Lo veo muy difícil. Yo creo que el escenario... Y en todo caso, ¿cuándo, no? Si eso es... Yo creo que el gobierno ahora ya piensa que eso es después de la elección del año que viene. Bueno, claro. Sí. Eso es otro, claro, eso es otro Sí. cantar. De acá a las elecciones del año que viene, crecimiento palpable y estabilidad solo se dan con con dos condiciones. Una mirada casi unánime de que Milei reelige y de que eso es muy positivo. O sea, digamos, y que finalmente el mundo compra que Argentina, porque a veces nunca sabes si, o sea, claramente hay una mirada positiva sobre Milei, pero tampoco te queda claro si la entrada de capitales y la baja del riesgo país solo depende de la reelección de Milei, o también hay dudas sobre Milei o Argentina más persistentemente. Entonces como no veo asegurado en la percepción, en las expectativas, de acá a octubre del año que viene, una reelección garantizada, no veo un escenario de estabilidad con crecimiento. Y ¿Ves un escenario de estabilidad con un crecimiento muy bajo, digamos? Exacto. Eso es lo que ves. Veo una situación digamos, no de inflación de 0, algo, Sí. o sea, no de tipo de cambio planchado, Sí. o sea, veo... O sea, Que todo sigue más o menos así, sí. Yo, si tengo que decir, de hoy a las elecciones del año que viene, sube más el dólar que los precios. Ah. O sea, y no veo una inflación mensual sostenida de 0, algo, de acá a octubre del año que viene. Pero déjame decirte algo más sobre el tema de la cuenta financiera y la cuenta corriente. Cuando vos mirás el balance de dólares de la economía argentina, a lo que está apostando el gobierno es algo que nunca pasó. O sea, en la economía argentina acumula reservas, porque la acumulación de reservas es indispensable, ¿no? O sea, digo, eso tiene que ocurrir. O sea, creo que lo que vos decías que decía Duhovne es por vía capital. Vos mirás la historia argentina y encontrás, la acumulación de reservas tiene dos fuentes. O un gran superávit del comercio exterior, o financiamiento neto positivo. Cuando mirás financiamiento neto positivo, lo que te das cuenta es que ese financiamiento neto positivo, ¿quién lo proveyó? El Estado. O sea, se acumularon dólares cuando el Estado se endeudó. Entonces, la economía de Milei, la cuenta capital que desea Milei, es una cuenta capital en la que vos tenés el sector público que no trae dólares netos, solo rolea para pagar sus vencimientos porque está en equilibrio financiero. Y entonces, ¿quién trae los dólares? El sector privado. El sector privado, neto, o sea, neto de acumulación de compra de divisas por parte del sector privado, ha sido sistemáticamente negativo. Es un hecho estilizado. Está en los números. O sea, eso es una cosa que la gente mucho no habla. Pero, entonces, está aspirando a una innovación, un cambio radical en el comportamiento financiero de los argentinos. Que eso, digamos, no digo que no pueda pasar, pero digo, está yendo a algo. Y yo, si vos me preguntas, y acá es donde viene también mi razón por qué el tipo de cambio alto es útil, porque es macrofinancieramente te provee estabilidad. O sea, un tipo de cambio alto con superávit de cuenta corriente hace decir, che, este dólar está controlado, no tengo que ir a dolarizarme bruscamente porque
No, el Estado, el Banco Central lo va a controlar, no se va a ir a la pelota. Está relativamente en un buen nivel, no están los economistas diciendo que está barato el dólar. El Banco Central tiene un montón de dólares y está acumulando dólares. Entonces, ¿qué es lo que le pasó en buena medida? No en el macrocidio que decías vos, no en el 2010-2011, pero previo, la FAE, la acumulación la compra de dólares de parte del sector privado, no era tan alta. Sí, pero esa es una situación irrepetible. No sé por qué. ¿Por qué es irrepetible? Y porque tenías una capacidad ociosa en la economía, La economía habías cortado todos los mecanismos de indexación, entonces ese tipo de cambio real muy alto que pudiste tener. No, está bien. Que No el de 2003. El dólar subió 200% y la inflación fue de 40%, es una situación no. irrepetible en la Argentina. Para eso, pero Sí. estamos hablando. No estamos hablando. Mirá lo que le pasó a Milei, No subió estamos 120% el dólar. Sí, pero no estamos hablando del 2003. No, pero Sí. digo, el punto. Sí. No, pero lo que quiero decir es, olvídate. ¿Argentina no puede tener cuenta corriente positiva? No sé. O sea, Depende. Si la economía crece fuerte, y yo no lo veo mucho. Salvo que ocurra esto que vos decís, salvo que ocurra la enfermedad holandesa, digamos. Que sean los sectores exportadores muy fuertes. No, es lo que estamos hablando del principio. Lo que vos decís es, Sí. la economía crece mucho, Sí. tiene déficit de cuenta corriente. Chiquito tendría que tener. Bueno, está bien. Sí. O sea, lo que te quiero decir es Como tienen todos los países. Hubo una cuenta 2 corriente puntos. muy o pequeñamente, o sea, creciendo. O sea, en una situación de crecimiento de la economía argentina, la pregunta que nos tenemos que hacer es una economía con 3 puntos de déficit de cuenta corriente o es una economía con superávit o un pequeño déficit? Y si vos tenés déficit, la entrada de capitales del sector privado tiene que ser muy, muy positiva o la conducta de los agentes tiene que ser de muy poco ahorro en dólares. Es muy interesante la discusión. Bueno, justamente lo que plantea el gobierno, ¿no? Que salgan los dólares del colchón, que los argentinos confíen, que se termine Bueno, eso. Porque Sí. cuando vos decís déficit de cuenta corriente, lo que estás diciendo es que la gente va a dejar de comprar dólares. Sí, exactamente. No. Sí. Claro. Y sí. Exactamente, que va a haber tantos dólares por la cuenta capital La de que va a gente haber no se va a dolarizar. que va a haber un boom en el Y yo eso lo veo en difícil. todos los sectores de bienes durables, un boom en la actividad económica, ¿no? Yo lo veo difícil. Un boom de importaciones de bienes de capital, Claro, porque va a haber un boom de inversiones. Exacto, tiene que haber una IED muy fuerte, una entrada de capitales por inversión Claro, extranjera directa muy fuerte. porque la economía sale Tiene que haber despedida. financiamiento en Sí. dólares sostenido a las empresas y a los bancos de forma sostenida. Ese crecimiento solo lo conseguís con un ingreso de capital que te genera y eso, Maxi, en la historia de los países de la región y en Argentina en particular, ha dado crisis. Es muy Son es ciclos, muy utópico. boom, Es muy boom, utópico.